Good afternoon, everybody. Welcome again to the Wilson Center. It's great to have you here. As you know, this session is going to be in Spanish. Entonces vamos a cambiar de idioma ahorita. Y paso la palabra a mi colega del Atlantic Council, Jason Marzak, para dar unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Duncan. Buenas tardes a todos. Yo soy Jason Marzak, director del Centro para América Latina allí en Arts Atlantic Council. Y para mí es un gran placer abrir este evento y hacerlo en la sede del Wilson Center. Gracias, Duncan. Gracias por tu colaboración y amistad. Es excelente. Es me parece, Duncan, nuestro cuarto evento juntos. Sí, así es. En 4 semanas, o podría ser 5 semanas. Entonces, muy excelente tener esta colaboración. Hemos hecho me parece que muchos de ustedes ya han estado en algunos de los eventos, pero estamos haciendo una serie de eventos muy importantes para una conversación sobre la elección en México y una serie con los asesores de los principales candidatos presidenciales. Y esta tarde, doctor Carlos Manuel Ursúa, es un gran placer tenerle aquí. Quisiera agradecerle por venir a Washington, especialmente en el medio de la campaña, solamente 44 días antes de la elección. 44 días. Algo así. Algo así, sí. Bueno, muchas gracias por venir, ¿no? Es un momento muy crítico para escuchar su perspectiva y, por supuesto, la perspectiva del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, especialmente sobre temas de comercio, temas de desarrollo económico, antes de las elecciones presidenciales. Esta elección, como todos ustedes saben, esta elección es muy crítica. Es una elección en la cual el pueblo mexicano está buscando a alguien que tenga soluciones en cuanto a los salarios estancados, soluciones que garantizan la seguridad en su comunidad y también que restablece la confianza que se ha perdido entre los ciudadanos y el gobierno, especialmente con respecto a los escándalos de corrupción. Me parece algunos de los temas, Carlos, en los cuales va a charlar hoy. El próximo líder también va a Los Piños durante yo quiero decir como un nuevo periodo con respecto a las relaciones bilaterales entre los dos países y, por supuesto, estamos aquí en el medio de las renegociaciones del TELECAN, cual todavía está en curso. Las negociaciones cuales vamos a ver si hay qué tipo de progreso vamos a ver en las próximas semanas. Estas semanas muy cruciales para el futuro del acuerdo. Entonces, Carlos Manuel, va a ser muy importante escuchar sus perspectivas en cuanto al TELECAN y comercio en general. Y yo quiero reforzar el mensaje que me parece que todos en este salón tienen. Es un mensaje que México, por supuesto, es un aliado indispensable, ¿no? La relación entre México y los Estados Unidos es, en mi perspectiva, es la relación más importante para este país. Y importante no solamente para la seguridad, pero también porque nuestras dos economías a nivel nacional, a nivel estatal y también a través de las ciudades dependen en una relación muy cercana con ambos países, ¿no? Yo estuve con mi colega Catherine y con Tony Wayne del Wilson Center. Estuvimos en Arizona hace un poco más de una semana, ¿no? Haciendo presentaciones ante una cumbre de gobernadores de México, de los Estados Unidos y premiers de Canadá sobre la importancia de la relación y cómo estos líderes a nivel estatal podrían trabajar juntos para reforzar la cercanía de las economías, especialmente cuando hay las cuestiones sobre el futuro del acuerdo comercial. Entonces, muchas gracias por venir. Ustedes conocen, me parece, el perfil del Dr. Ursúa. Tiene un perfil muy distinguido. No solamente es profesor de economía en Tec de Monterrey, pero también antes ha tenido muchas posiciones, especialmente relacionado con finanzas, como secretario de Finanzas para la Ciudad de México. Entonces, Carlos Manuel, otra vez bienvenida. Fue muy importante tener Graciela Márquez del equipo de AMLO aquí con nosotros en abril y
estamos con muchas expectaciones sobre su intervención. Entonces ahora quisiera pasar el micrófono a Duncan. Gracias, Jason. Y ustedes tienen la biografía de Carlos enfrente de ustedes, entonces no lo voy a leer para nada. Déjame destacar una cosa, que Carlos no solamente es académico, economista, pero también es poeta. Y la verdad es que no me acuerdo la última vez cuando tuvimos un poeta en el secretario como secretario de Hacienda, pero imagino que obviamente puedes aportar un poco más de cultura y obviamente un poco más de cosas más bonitas a la chamba de ser secretario de Hacienda. Bienvenido a Washington. Obviamente, mucho de la conversación en México, aquí en Washington también, sobre la elección en México en el 1 de julio, es sobre si vamos a ver continuidad o cambio. Y en el modelo económico esto está causando mucha preocupación, tanto en los inversionistas extranjeros como en los inversionistas y empresarios en México. Ha sido un tema muy candente en los medios, en los debates, etc. Esto es una oportunidad dorada para nosotros de conocer mejor el programa, el plan de Andrés Manuel López Obrador, de Morena como partido y de la alianza Juntos Haremos Historia. Entonces, Carlos, bienvenido y adelante. Gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Déjenme nada más ver si puedo cambiar fácil. ¿Cómo cambias aquí? Así. Sí. Ahí estamos. Lean eso. Tarea. Es sorprendente, ¿no? A mí me tocó hacer un capítulo muy grande para la Brookings hace ya muchos años, en los 50 años de Bretton Woods, de las relaciones México-Banco Mundial, y ahí me encontré esa cita. Es una cita muy interesante. Y noten ustedes el orden: Rusia, México y Japón. Se equivocó en 2 de 3. Y Japón ahorita está, por razones quizá un poquito poblacionales, está un poco estancado. Pero se equivocó ciertamente Rusia, que siempre han dado haciendo, vean ustedes qué está haciendo, nunca se ha sabido muy bien ellos mismos de qué están haciendo, gastando muchísimo en gasto militar y sobre todo dependiendo mucho en materias primas, y nosotros pues también fallamos. Hecho 1. El crecimiento promedio del PIB durante el sexenio de Felipe Calderón fue de un poco más de 2%. Así fue el caso con Fox, y así va a ser el caso un poquito más, como 2.3% en el caso de Peña Nieto. Si toman en cuenta que el crecimiento de nuestra población en México es del orden de 1.3%, estamos en problemados. Nuestro crecimiento poblacional es todavía muy, muy alto, comparado ya no solamente con países como Brasil, 0.8% tiene ya Brasil, sino también ciertamente que otros países que tenían un crecimiento poblacional mayor que el de nosotros. Si ese es el caso, pues bueno, el PIB per cápita en los últimos 18 años ha crecido muy poco. Y si ha crecido muy poco, no hay esperanza. Hecho 2. En el año 2000, en el IMSS, que como ustedes saben es la institución de seguridad social del sector privado, había alrededor de 12.4 millones de personas aseguradas. A fines de 2006, 13.7, es decir, 1.3 millones de personas más. Pero la gente que se incorpora más o menos al sector, o que trata de incorporarse a la economía cada año, es del orden casi de 1 millón. 1 millón por 6 es 6 millones. Ahí nada más son 1.3 millones. ¿Dónde está el resto? Bueno, unas gentes se fueron al sector público, que ahí no lo estoy contando. Otras gentes se vinieron a Estados Unidos. Una gran ola migratoria en la época de Fox, no sé si ustedes recuerdan, una gran ola migratoria, una de las grandes olas migratorias, y otros a otros países, y otros se desilusionaron, y otros entraron al sector informal, muchísimos, y otros decidieron involucrarse con el crimen. A fines de 2012 estuvo un poquito mejor, 16.1 millones, y a fines de 2016, 18.6 millones. Pero, ¿dónde está el resto? Pues ya se los dije, ¿no?
De acuerdo con Coneval, el porcentaje de la población que está en pobreza extrema es de 11.3% en 2010, 9.8% en 2012, 9.5% en 2014 y aún hoy 7.6% en 2016. ¿Eso qué significa? Pues si tomamos en cuenta que somos alrededor de 124 millones de personas, casi 10 millones de personas viven en extrema pobreza. Son indigentes. Es gente que no puede tener el ingreso para ni siquiera comprar una canasta básica. No estamos hablando ya de vivienda, no estamos hablando de salud. Canasta básica para poder sobrevivir. Son indigentes. Hecho 3. Ahí está el índice de desarrollo humano. Como ustedes saben, es el índice que calcula las Naciones Unidas cada 2 años. Es un índice que fue una idea original de Amartya Sen, el premio Nobel de la India. Y la idea es tratar de tomar en cuenta no solamente el crecimiento económico, sino otros aspectos importantes para el desarrollo humano. Y este índice es muy elemental en cierta medida porque se calcula para muchísimos países, pero básicamente depende de 1/3 de la esperanza de vida que se tiene en un país, comparado con el resto de los países. Otro tercio, sí, el PIB per cápita, y otro tercio es, si mal no recuerdo, el número de alfabetizados, que se toma en cuenta como una especie de proxy de educación. Bueno, México andaba hace unos 10, 15 años un poquito más arriba. Ahora, y este es el último dato, ya pronto va a salir el siguiente, ahora está ¿dónde? En el 77. Ya ahora no solamente Argentina y Uruguay, que siempre nos ganaban, pero también Chile, Panamá, Costa Rica, Cuba y hasta Venezuela. Bueno, eso va a caer, pobres venezolanos, es una tragedia humana lo que está sucediendo en ese pobre país, pero obviamente va a caer, pero el resto probablemente sigan ganándonos en 2018. Brasil, como siempre, empatado con nosotros, digo, con todo respeto para los brasileños, que conste, los dos siempre vamos juntos. Siguiente hecho, pero ya estamos en el 77, déjenme comentar algo que comentaba hace ratito y que vi alguna cara de incredulidad. Estamos en el 77º lugar, y si ustedes miden el PIB en términos de poder de paridad de compra, como se debe medir, no en términos de dólares nada más, y ustedes ven, el Banco Mundial lo hace, la economía, el PIB de México es ahora ya más grande que el de Italia. Y vean dónde estamos. Otro hecho, esto es más dramático. Este es el último ranking que tiene el World Justice Project. Acaba de salir hace como 2 meses. Son 113 países y obviamente el que sale peor es Venezuela. Pero México, digamos que no está pero muy arriba de él. Estamos empatados con Sierra Leona en el 92 y 93. Algo está mal, ¿no? O muchas cosas están mal. Y sobre todo cuando uno toma en cuenta que en los 60 el presidente del Banco Mundial de aquella época, Eugene Black, decía que nosotros y Japón y los rusos íbamos a estar a mero arriba. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay muchas razones que explican eso, pero ciertamente estamos mal. Bueno, creemos nosotros, es una historia muy complicada y hay muchas razones para lo que ha pasado en los últimos 60 años, pero ahora sí me voy a abocar porque nada más tengo 30, ¿cuánto? ¿Como hasta las 3:15? ¿O? Sí, como hasta las 3:15 para esta parte y luego ustedes van a poder preguntar todo lo que gusten. Pensamos que para empezar debe haber un Estado de Derecho, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y una vigencia de las garantías constitucionales, las libertades y los derechos humanos. Una república democrática. Nosotros realmente, bueno, nos llamamos república, pero probablemente nunca hemos sido república, en el sentido de que probablemente, quizás, nunca hemos tenido un gobierno de la ley. Y democrática, que bueno, pues también ahí creo que discrepamos todos. Yo creo que nunca hemos tenido un gobierno democrático en donde sea un gobierno del pueblo. Y finalmente el problema, los fundamentos que pensamos que son la parte medular de cualquier cosa que se haga, es este combate frontal a la corrupción. Como ustedes saben, hay un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que por muchas razones que no vienen a cuenta, todavía no se echa a andar, para empezar porque todavía no se define, dado que hubo muchos pleitos, quién sería el fiscal anticorrupción. Pero nosotros pensamos que una vez que se dé,
Perdón, perdón, ¿así? No, así, Así estoy bien. Junto con la Secretaría de la Función Pública, debemos combatir de manera frontal la corrupción. Bueno, cuando yo me reúno con los interesados en saber qué es lo que está pasando en México y qué es lo que va en particular a hacer López Obrador si gana las elecciones, a mí me toca no reunirme con empresarios mexicanos, para mi fortuna, porque ya me sé la película, ya sé qué es lo que van a pedir, ¿no? Más bien con extranjeros. Y sobre todo en este momento inversionistas extranjeros, eso es muy importante. Inversionistas sobre todo financieros, gente que maneja fondos de cobertura, etcétera, etcétera, porque son aquellos que les pueden mover literalmente decenas de miles de millones de dólares de un segundo al otro. Entonces, es muy importante para nosotros el expresar, el transmitir nuestras ideas acerca de cómo va a ser gobernado el país si es que López Obrador lo gana, especialmente en el asunto económico. Yo me he entrevistado yo creo que ahora ya llevo en todo este año alrededor de unos 60 diferentes personas de fondos de inversión. El candidato, su servidor y Poncho Romo, que es su asesor en cuestiones ahí sí de empresarios mexicanos, tuvimos la suerte, porque realmente sí es un tipo muy interesante, de López Obrador, y entabló una conversación con Larry Fink, quien es como ustedes saben, quizás el creador del fondo de inversión más importante del mundo, que maneja más de 6 millones de dólares, lo que sería 6 trillones de ustedes, para nosotros 6 billones de dólares. Y hubo una gran simpatía. Y en general nos hemos reunido con muchísimos fondos de inversión, algunos pero muy grandes, otros chiquitos, y para tratar de que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo. Y las primeras cosas que yo les digo a ellos, piensen ustedes que por un momento, yo sé que ustedes son académicos para su fortuna, o no sé, porque los inversionistas ganan mucho dinero y nosotros poquito, pero bueno, yo todavía estoy dando clases en el tecnológico porque sufrí una pobreza inexplicable, en lugar de riqueza inexplicable, una pobreza inexplicable cuando estaba en el gobierno, nunca robé un quinto, y entonces aquí me tienen todavía. Y todavía estoy pensando si gana, qué va a pasar de julio a diciembre, porque yo tengo que trabajar, ¿no? Pero en fin, esa es otra historia. Pero por un momento piensen que ustedes son inversionistas. ¿Qué es lo que les interesaría? Lo primero que les decimos, esto es bien importante, y ustedes pueden decir, la gran mayoría, bueno, los que son mexicanos seguro van a decir, eso es una tontería, y quizá el resto de los latinoamericanos también, pero piensen en que muchos de ellos, aun cuando conocen bien los países, pueden no creer que en México pueda haber respeto por la Constitución, ¿no? Creo que la Constitución al menos sí es más o menos respetada, y como ustedes saben, en la Constitución se establece que el Banco de México, el Banco Central, es autónomo. No deberíamos decirlo, pero lo tenemos que decir porque hay gente que no sabe eso. Es un Banco Central autónomo y es un banco que tiene como mandato también constitucional la estabilidad de precios. Nada más, no es como en el caso del Federal Reserve Board, donde no es autónomo, y donde tienen dos mandatos, no solamente la inflación, sino también el empleo. Y entonces, por supuesto que nosotros vamos a respetar totalmente el Banco de México. Dicho sea de paso, yo no lo conozco, no le estoy echando flores, pero me ha dado muy buena impresión el desempeño que ha tenido Alejandro Díaz de León. Me parece que lo ha hecho muy bien, ha sido muy discreto, muy inteligente, haciendo bien las cosas. Están llegado al extremo de que ahora en las minutas que se publican de las discusiones del gobernador y los 4 subgobernadores, ahora sí se va a saber por escrito quién dijo qué, y eso es muy importante en términos de transparencia. Lo ha hecho estupendamente bien, a mí me sorprende muy gratamente el trabajo que ha hecho Díaz de León. La segunda cosa, esto sí es un poquito más interesante, o debería ser un poquito más interesante para ellos, porque en realidad ahí si Hacienda, si decidiera cambiar el régimen cambiario, lo podría cambiar, porque es un comité de 9 miembros. Son 4 del Banco Central, pero son 5 de Hacienda. Y entonces es la pregunta, ¿qué va a suceder con el régimen cambiario? Y la respuesta es, nosotros vamos a tener y respetar totalmente el régimen de libre flotación.
De hecho, yo he escrito mucho respecto a la importancia de tener un régimen de libre flotación. Jamás nosotros andaríamos jugando con eso. Si se va para arriba, bueno, si se va muy arriba, entonces lo que hace el Banco de México no está nada mal. Pues simplemente intervienen tantito, ¿no? Eso se llama flotación sucia. Poquito. Y entonces venden dólares o subastan dólares, etcétera, pero muy poco. Entonces, eso también va a haber un régimen de libre flotación. No va a haber déficit primarios. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, al menos, y ojalá sea mucho mejor que eso lo que vamos a tener, pero al menos nos comprometemos a eso. Lo que significa es que si ustedes quitan del monto que van a gastar, lo que tienen que usar para emplear, para pagar sus intereses y para pagar la amortización de la deuda, entonces lo que resta, ese es el primario, el presupuesto primario, y ahí no va a haber déficit, siempre va a haber superávits. Y entre más, mejor. Obviamente, si no se crece mucho y ustedes tienen un déficit primario igual a 0, pues a lo mejor la deuda va a crecer tantito, pero cualquier cosa. Si se crece mucho, inclusive la deuda puede caer, aun si no tienen un balance, un superávit primario. Bueno, pero ese es nuestro compromiso a lo largo de todo el sexenio. Es un compromiso mejor que el que hicieron, o al menos en principio nos dijeron que iban a hacer el gobierno actual. Nada más para darles una idea de todo lo que pasó, a lo mejor ustedes no lo saben, pero en términos de deuda, en 2014, nuestra deuda total de México fue del orden de, si mal no recuerdo, 37%, si mal no recuerdo. Ya para 2016, o en 2013, creo que fue de 13%, para el 2016 ya era casi 50%. Brincó de 37% del PIB, la deuda, a 50% del PIB. El monto absoluto por sí mismo, a lo mejor a ustedes no les preocupa tanto, porque en Estados Unidos pues todavía es peor, con todo respeto y cariño, y va a ser peor, va a ser peor todavía más. Ahorita debe estar en el orden de 80% del PIB, si no toman en cuenta estados, si toman en cuenta los estados, la deuda estatal en Estados Unidos ya es tan fácil arriba del 100%. Ahora, la ventaja que ustedes tienen es que ustedes tienen deuda en su moneda, que por supuesto es una gran diferencia comparado con el resto del mundo, pero eso es otra historia. ¿Por qué fue ese incremento en deuda? Básicamente por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y hay gente que dice, bueno, no, pues entiende, se cayó el precio del petróleo. Y sí se cayó de manera muy importante el precio del petróleo, pero se cayó sobre todo en 2015 y 2016, no en el 14. En el 14, de hecho, el promedio fue del orden de $80, mayor que lo que es ahorita. ¿Por qué entonces Pemex, nada más en ese año, se endeudó casi 2% del PIB? Los que conocen México saben la respuesta, los que no conocen, mejor no se las digo para que no se depriman y para que no. Es simplemente los directivos que teníamos en ese momento, que fue, creo que fue uno de los periodos, en Pemex ha habido muchos directores complicados, pero creo que ese director en particular, que estuvo a fines de 2012 hasta 2015, pues era particularmente incompetente y particularmente corrupto, lo voy a poner así. Otra cosa que es algo importante, los impuestos no van a cambiar. Ahí pongo lo de la frontera, por la frontera, la franja fronteriza, que siempre es una disputa que ha habido a lo largo de muchísimos años, de si, por ejemplo, la gente de Tijuana debe pagar menos o más IVA. Desde un punto de vista estricto debería pagar igual que el resto, porque la Constitución dice que si uno tiene el mismo estatus económico, pues uno debe pagar lo mismo en términos de impuestos. Eso se le llama equidad. También progresividad es el otro, donde si uno tiene más, pues paga más. Ya ha habido una disputa que al final resolvió la Suprema Corte ya por el 95, si mal no recuerdo, que por razones históricas y que porque no sé qué, sí pueden. Entonces, lo que va a suceder, sí, el IVA se va a ir de 16% a 8% en la frontera. Como era en 2014 era creo 11%, si mal no recuerdo, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso no va a haber cambios en el ISR y el IVA. Esto es muy importante porque hay mucha gente entre los empresarios. Primero que le dicen a uno, a ver, ¿no sabes tú que el presidente Trump hizo esta reforma tributaria donde la tasa del personal income tax de Estados Unidos se va de 35% a 21%? ¿No sabes? ¿Y no sabes que nosotros tenemos una tasa del 30%? ¿No lo sabes, Carlos? No, pues sí lo sé, pero ¿y qué?
porque en Estados Unidos el impuesto sobre la renta, o en el caso, bueno, aquí se dice el impuesto sobre el ingreso, Corporate Income Tax, también existe a nivel estatal. Si ustedes están, por ejemplo, en California, el impuesto es 9%. 9% más 21% ya es 30% el nuestro. Pero aparte nosotros tenemos costos muchísimo más baratos, tenemos logística. Entonces nosotros no vamos a mover el ISR, no vamos a mover el IVA, no queremos mover nada, nada. Queremos que todo esté tranquilo, estabilizar la economía lo más que podamos, cambiar la dirección del presupuesto un poco, como van a ver ahorita, pero sin mover otras variables que son claves. Apoya al Telecán, eso ya lo saben, ¿no? Todos los candidatos lo apoyan, esperamos que la negociación ya termine, y ahí sigue. También se apoyó nosotros también y todos los candidatos, como ustedes saben, el TPP, que ya se firmó en Chile en marzo. Nosotros no queríamos estar ahí, por supuesto, ni los canadienses, pero el presidente Obama le dijo a México y a Canadá, vengan conmigo en esta aventura de política. Supongo que el TPP al final del día antes que un acuerdo económico, es un acuerdo geopolítico, ¿no? Antes que otra cosa. Creo que el presidente Trump nunca lo ha visto así, lo ha visto como un acuerdo económico y creo que es un error. Creo que el presidente Obama sí tenía razón, pero bueno, ese es mi punto de vista. Y ahora estaba diciendo en la comida que ahora ya tenemos más de 50 países con acuerdos de libre comercio por el TPP. Nosotros teníamos acuerdo de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile y obviamente Japón. Y ahora hay 6 más, o ¿cuántos son? 5 más, porque nosotros somos el 11º. 5 más, y unos que está a todo dar, como Singapur, porque es una economía complementaria, y otros que, híjole, con todo respeto si hay alguien aquí, pero sí nos va a dar, es una economía muy vibrante, aparte, pues Vietnam vamos a tener un problema con textiles, con zapatos y con otras cosas, ¿no? Nosotros realmente no queríamos estar allí, pero acabamos estando allí, y ustedes, por cierto, los que son Estados Unidos aquí, no están ya ahí, pero bueno, así es la vida. Disciplina presupuestaria, esto ahorita lo voy a comentar mejor, y huellas digitales, ahorita lo comento también. Bueno, ¿cuáles van a ser las nuevas políticas administrativas? Esto esencialmente va a ser una de las partes principales donde yo me voy a ocupar personalmente, y la primera es, vamos a tratar de descentralizar todas las compras de bienes, y también, si no controlar, sí participar en la elaboración de todas las licitaciones gubernamentales que hagan todas las secretarías de gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, pues, porque si uno consolida compras, pues el costo por unidad se va para abajo, ¿no? Es escala. Pero para terminar, y eso es lo más importante, y lamento decir que en México pues todavía hay mucha gente que incurre en esas prácticas, en el gobierno federal y en los gobiernos estatales y los gobiernos también municipales es común que quien compra algo pide algo a cambio debajo de la mesa. Nosotros le decimos el diezmo, 10%, luego 20%, y luego ya depende de cómo está la situación, 30%, y los que se dejan hasta 40%. Ese es el diezmo. Ahorita en el gobierno federal hay más de 1,300 unidades ejecutoras de gasto. Eso no puede ser. Vamos a tener que centralizar. Yo sé que eso implica que a lo mejor va a haber demoras, puede o no puede ser, por las plataformas. Ahora hay plataformas muy, muy buenas, donde ha, por cierto, colaborado mucho el Banco Mundial en el caso de Latinoamérica, pero hay en otros países también, sobre todo en los países nórdicos, que hacen que en realidad se pierda menos tiempo. Si toda la plataforma tiene todo, ¿no? Desde la petición de una dependencia hasta después llega de inmediato en tiempo real Hacienda a egresos para ver si hay suficiencia presupuestal o no. Y luego después si hay suficiencia presupuestal inmediato, tipo Amazon, comprar todos, ¿no? Consolidar todo lo que haya y comprar de inmediato. Y luego después de eso, una vez que se compra, pues tesorería de inmediato pagando, todo casi en tiempo real. Y finalmente entregando los bienes a la dependencia en cuestión, las empresas que ganen, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser lo más difícil de Hacienda, no va a ser esto ya ven que los secretarios de Hacienda, yo traigo corbata nada más porque Duncan me dijo que trajera corbata, pero si no, no traería corbata. A mí no me gustan las corbatas y no voy a andar nunca de corbata porque aparte para estas cosas no hay corbata. No, es una broma, es una broma.
Yo sé que hay cosas muy sexys en las secretarías de Finanzas, de Hacienda, el Departamento del Tesoro, que cosas de manejo de la deuda y hablar con no sé quién y no sé cuánto, y todo el mundo se reúne aquí y allá. Pero para mí lo importante va a ser esto, lo otro no me va a importar en absoluto. Compactación de estructuras burocráticas, eso también va a ser importante para nosotros. Por ejemplo, para darles un ejemplo que todavía no sabemos qué hacer con ello, pero es un ejemplo conocido y por tanto lo puedo decir. En México hay dos bancos de desarrollo importantes, uno se llama Nacional Financiera, NAFIN, y otro se llama Bancomex, del Banco de Comercio Exterior. Eran dos animales diferentes porque por mucho tiempo nosotros fuimos una economía muy cerrada. Ahora somos una de las economías más abiertas del mundo, pero por mucho tiempo fuimos una economía muy cerrada. Entonces tenía sentido hablar de bancos de desarrollo diferentes que hablaban con empresas muy diferentes, ¿no? Con empresas que estaban básicamente produciendo bienes para México y otras que estaban tratando, al menos tratando, de exportar, ¿no? Pero ahora ya eso es irrelevante. Entonces lo que sería natural, pues sería fusionarlas, ¿no? Digo yo. Ese tipo de oportunidades es lo que queremos detectar, ¿sí? Y hay muchas al respecto. Eliminación, bueno, esto ha causado polémica, pero bueno, pues si uno se pone a pensar realmente acerca de ello, se tiene razón. Eso se hizo en el antiguo gobierno del Distrito Federal, ahora el gobierno de la Ciudad de México, cuando nosotros estuvimos en el gobierno, empezamos el 5 de diciembre de 2000, se quitaron, no solamente se redujeron salarios, un poquito gacho, bastante, de manera muy dramática, pero también se quitaron los seguros médicos privados, porque nos parecía, y nos parece también en el caso del gobierno federal, que si está el ISSSTE y el IMSS, y todos los mexicanos que pueden van al IMSS o al ISSSTE a recibir atención médica, nosotros no podemos entender por qué los funcionarios públicos no pueden ir al IMSS y al ISSSTE. Si se les quita el seguro privado médico, por supuesto ellos lo pueden tener, eso no tiene nada de malo, pero pagarlo de su bolsillo. Y si no lo pagan de su bolsillo, a ver si entonces le echan un poquito más de cuidado al IMSS y al ISSSTE para que tenga una mejor prestación de servicios, porque ahora sí van a sufrir las consecuencias de que no haya buena prestación de servicios. Políticas públicas. Entonces hablo ahora sí ya no de cuestiones administrativas, sino de políticas públicas y creo que me estoy atrasando un poco. ¿Cuánto me das más? Como entre 8 y 10 minutos más. 8, 10 minutos más. Entonces, el programa de los adultos mayores de la Ciudad de México se va a extender a toda la República. Es un programa que es una transferencia a gente, en el caso de la Ciudad de México, a gente de 68 años o más. Y la idea de ese programa sí es un poco asistencialista, es un pago mínimo, es la mitad de un salario mínimo, que la gente que sabe el salario mínimo de México, pues no es nada. Pero de cualquier manera ayuda mucho, ¿saben para qué? Aunque no lo crean, para empoderar a los ancianos dentro del hogar. Esa es la idea de ese programa, empoderarlos. Aparte recuerden que casi 2/3 de los ancianos en este momento no tienen pensión alguna en México. El siguiente este es el más importante, creo, de todos los programas sociales que vamos a tratar de implementar. Esto es muy importante, es más, y si no puedo cubrir el resto, cubro nada más esto. Tenemos un problema, ¿no?, de Estado de Derecho, tenemos un problema de criminalidad, tenemos un problema gravísimo de impunidad. Hay alrededor de unos 5 millones de jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando. En España les dicen los ninis, creo que nosotros, a mí siempre me gusta decirlo, no deberíamos decir los ninis. La gran mayoría de los mexicanos que no están ni estudiando ni trabajando, no es que no están estudiando, pero sí están trabajando nada más que en el sector informal, buscando la vida literalmente, porque nosotros no tenemos un seguro de desempleo como digamos en España. Y aparte hay muchos de estos 5 millones son mujeres que están en su hogar, haciendo trabajos de hogar, muchas veces sustituyendo a la madre, muchas veces que no está dentro del hogar. Y obviamente están produciendo, al menos más que yo, fácil, ¿no? Nada más que su trabajo no está siendo remunerado. Ahora bien, de esos 5 millones, ¿cuántos realmente estarían dispuestos a aprender un oficio? Ser artesanos de algo. La idea es tratar de incrementar su autoestima al final del día y darles una cierta esperanza. La idea es decirles, bueno, mira,
Yo te voy a dar un salario mínimo, 1.5 de los salarios mínimos, que sería alrededor de unos 3,600 pesos al mes, si es que tú en una empresa o en un centro de oficios o escuelas inclusive, tienes un tutor y ese tutor te ayuda para que aprendas a ser pintor, aprendas a ser zapatero, aprendas a ser una enfermera o un enfermero elemental, si ustedes quieren, sin muchos conocimientos, pero de cuidado, para que atiendas un restaurante, para que bla, 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 bla. ¿Te animas? ¿Sí o no? Calculamos que alrededor de 2 millones dirían que sí. Entonces el programa es ese. El programa es darles eso, pero siempre debe haber un tutor que cada mes notifique al gobierno de que en efecto asistió y de que está haciendo progresos a lo largo de su entrenamiento. Ese es el programa que lo llama él, el programa de jóvenes construyendo el futuro. Y luego hay muchos otros, el que me gusta mucho es el de economía social. Vamos a tratar de tener un poquito más de cooperativas. Ustedes saben que hay países, por ejemplo Alemania, donde las cooperativas son importantísimas, sobre todo en el sector financiero. 2/3 partes del financiamiento que reciben las empresas alemanas provienen de uniones de crédito, no sé si ustedes saben. Es un poquito diferente aquí en Estados Unidos y en Inglaterra, pero en Alemania es muy común. En España hay una gran cooperativa que se llama la del País Vasco, díganme, la de Mondragón. ¿Quién me dijo eso? Levante la mano, Mondragón. Gracias. Que como ustedes saben, pues nace en el País Vasco después de la Segunda Guerra Mundial. Un cura de estos que tienen apellidos vascos muy grandotes, llama a toda la gente y le dice, bueno, a todos los del pueblo, y les dicen, tienen 3 alternativas. Una alternativa, muéranse de inanición. Segunda alternativa, emigren. Y tercera alternativa, fírmenle aquí. Así nace la de Mondragón, y es la cooperativa industrial más grande del mundo. Es la 6ª empresa más grande en España. Bueno, algo así queremos también tratar de incentivar, porque sí creemos que puede ser parte de la solución. Y hay muchas otras, ¿no? Lo de Guardia Nacional, que eso es muy importante para seguridad. Esa es una propuesta muy importante, donde esencialmente se tendría no policías federales, sino se tendrían un cuerpo de policías federales seleccionados, marinos de la Marina, de la Secretaría de Marina seleccionados, y del Ejército, soldados del Ejército seleccionados. Ellos ya dejarían, los marinos y los del Ejército dejarían de pertenecer a la Secretaría de Marina y a la Secretaría del Ejército y pertenecerían a la Guardia Nacional. ¿Quién dirigiría la Guardia Nacional? Es la siguiente pregunta. Y lo que ha dicho López Obrador, yo voy a dirigir la Guardia Nacional, porque es mi derecho constitucional. Entonces él sería el encargado de la Guardia Nacional. Bueno, esto de la energía, ¿no? Es muy importante. De seguro me lo van a preguntar, pero obviamente ya saben cuál es la respuesta. La respuesta es: todos los contratos van a ser honrados de energía. Me van a preguntar al ratito eso y ya ahorita mejor paso rápido. Bueno, cuestiones educativas. Algo que llama mucho la atención es que él dice, si soy presidente no voy a vivir en Los Pinos. De hecho, Los Pinos va a ser un parque. El mismo parque Chapultepec se va a extender con todos los pinos. Hay algo que también llama la atención es va a haber un tren, bueno, esperemos que ganemos, y si ganamos, esperemos que haya dinero, pero en este caso sería una asociación público-privada. De un tren que iría de Cancún a Palenque con una distancia como de 900 kilómetros, por ejemplo. Ese sería uno de los primeros grandes proyectos de inversión pública. Otro sería, nada más que se va a tomar más tiempo, es mucho más complejo, sería recrear esta idea de tener un tren que una los dos océanos a través del istmo de Tehuantepec. El istmo de hecho es muy angosto, el istmo no tiene un poquito más de 200 kilómetros. Entonces, sí se puede hacer, y la idea eventualmente es competir un poquito, no mucho, con el Canal de Panamá. Hay otros proyectos grandes de inversión. Hay uno muy grande, que eso también va a costar dinero, que es sembrar 1 millón de hectáreas con árboles frutales, por ejemplo, naranja, limón, etcétera, etcétera, y maderables, por ejemplo, cedros, etcétera, en la parte más pobre de México. Perdón, me echo para atrás tantito porque me lo pasé de largo a lo mejor. Déjenme ver qué hay por aquí. La reforma educativa. La reforma educativa, algo que creo que ha sido un tanto injusto, es que
La reforma educativa, como fue hecha, tuvo dos grandes consecuencias. Una, en la cual en particular yo estoy totalmente de acuerdo, es volver a concentrar el pago a todos los profesores de las escuelas primarias y secundarias, que son más de 1 millón, son muchísimos. Porque en la época de Zedillo, a fines del siglo pasado, se empezó a desconcentrar eso, creo que incorrectamente, porque lo único que pasó es que le daban poder de negociación a los gobernadores, y tenemos gobernadores muy buenos. Pero también luego tenemos algunos gobernadores, no muchos, no, bueno, más o menos, no muchos, un tanto corruptos. Y entonces es un problema, porque simplemente les sueltas el dinero y hacen lo que se les pega la gana. Ahora ya se volvió a concentrar el pago, eso está muy bien. Por otro lado, como ustedes saben, lo primero que se hizo con la reforma fue evaluar a los profesores. Eso fue un error político gravísimo y que causó muchas cosas. ¿Y por qué? Pues porque, para empezar, si tú me quieres evaluar, primero capacítame, o al menos dime en qué me vas a evaluar. Y nunca sucedió eso. Y para acabar, la manera como se hizo todo esto, creo yo, demeritó la imagen de los profesores de primaria y secundaria. El 99.99% de los profesores de primaria y secundaria son buenos y tratan de que los niños estén aprendiendo. El hacerlos pasar por malos, el hacerlos pasar como gente que ya simplemente no se ha capacitado nunca, pues me parece que es injusto, tanto injusto como políticamente hablando, una estupidez desde mi punto de vista. Y aquí termino. Carlos, muchísimas gracias. Ya tenemos, bueno, más o menos 35 minutos para preguntas y respuestas. Si puedo, quiero lanzar una pregunta más, unos comentarios y recibir tu reacción, ¿no?, a estos, sobre el sector energético. Lo de los contratos es un mensaje muy importante para los inversionistas. Para los que han invertido en México y para los que están pensando invertir en México, y no solamente en el sector energético, en petróleo, en otros sectores también, ¿no? De respetar los contratos es fundamental. Un problema que yo veo ahorita desde el equipo de Andrés Manuel es que hay varias voces que dicen cosas distintas. Y, por ejemplo, Poncho Romo dice que sí, vamos a respetar. Hemos revisado los contratos, están bien. Pero desde Rocío Nale hay otro mensaje. Y desde Andrés Manuel mismo, otro mensaje un poco distinto. Entonces, es un problema, yo creo que para los inversionistas. Segundo, en cuanto a energía, el marco regulatorio en México se está evolucionando ahorita con creación de nuevas instituciones regulatorias. Y la verdad es que falta un poco de fortalecimiento de estas instituciones. En mi opinión y en opinión de muchos analistas, ¿no? Es que necesitan más autonomía o independencia del gobierno para crear un marco regulatorio más firme y más confiable. Entonces, quiero escuchar tu reacción a esto. Y tercero, sobre refinación en México. Una de las políticas más candentes de Andrés Manuel López Obrador es la idea de construir nuevas refinerías en México y también de mejorar las refinerías que ya existen, ¿no? La idea de invertir entre 8 y 10 mil millones de dólares en una nueva refinería, en lugar de invertir entre 8 y 10 mil millones de dólares en exploración y producción, a mí me parece un error, porque los márgenes son mucho más grandes en cuanto a exploración y producción. Entonces, como economista, quiero escuchar tu reacción a eso también. ¿Contesto? Por favor. Bueno, respecto a la postura de López Obrador, creo que como somos tantos, luego cada quien dice lo que quiere, pero si yo he entendido lo que él quiere decir, es lo siguiente. A todo el mundo yo le recuerdo y lo vuelvo a recordar en este momento que en México hubo dos cosas sagradas, dos asuntos sagrados, no cosas, dos asuntos sagrados. La Virgen de Guadalupe y el petróleo. La Virgen de Guadalupe, pues la Virgen de Guadalupe y todavía está ahí, pero el petróleo, por razones de que en 1938 hubo una nacionalización, todos crecimos pensando en que era lo mejor para el país. Y bueno, eso es lo que es. Que ustedes pueden decir, bueno, es un poquito extraño, sí es, yo soy el primero en decirlo. Yo siempre cuando comento les digo a la gente, a ver, ¿qué diferencia hay entre el petróleo, que sí es de la nación y está bajo,
Y el oro, que también es de la nación y está abajo. ¿Por qué no se preocupan por las mineras? Que vaya, que luego hacen cada cosa las mineras en México terribles en términos sociales. Pero también quiero que ustedes recuerden eso, recuerden que es una cuestión cultural, es una cuestión de educación, etcétera. Y curiosamente, ni siquiera el propio gas, que es otro hidrocarburo, ni siquiera el propio gas, estamos hablando básicamente del petróleo por eso. Entonces, para muchísimos mexicanos, no muchísimos, porque tengo entendido que Rafa Fernández de Castro allá en UC San Diego y otras personas hicieron una encuesta para saber cuántos mexicanos estaban o no de acuerdo con la reforma energética, y no está claro. Hay unos que dicen que sí, otros que no, es casi 50%, 50%. Entonces, yo no diría que todos, pero ciertamente es muy sensible ese asunto para los mexicanos. Como, y lo decía yo hace un rato, digo, con todo respeto para los estadounidenses que estén aquí, como el caso del control de armas en el caso de Estados Unidos. Es algo muy sensible que para el resto de la humanidad, incluidos nosotros los mexicanos, pues no tiene sentido, y aparte a nosotros los mexicanos nos perjudica mucho, pero por otro lado, bueno, es un asunto que nace de la propia sociedad y de la manera como ha evolucionado la sociedad estadounidense. Bueno. Dicho todo esto, entonces el petróleo es algo muy, muy sensible en México, y para mucha gente esta reforma energética se hizo, al contrario de la gran mayoría de las otras reformas. Bueno, la educativa, como les digo, en realidad nunca ha tenido mucho pie ni cabeza, pero por ejemplo yo creo que hay otras reformas. Para dar un ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue una buena idea, porque los actores allí son actores sumamente poderosos y sí necesitábamos un instituto regulatorio fuerte. Entonces, dicho esto, lo que López Obrador ha dicho, se han hecho subastas, auctions, de muchos yacimientos de petróleo en el mar profundo, donde no tenemos nosotros tecnología todavía, nosotros como país, y en particular Pemex, y pues eso es lo que es. Es un proceso de licitación. Y ahora vuelvo rápido a los reguladores. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues es básicamente autónoma. No aparece como tal, como el Banco de México, pero es esencialmente autónoma. No puede, el único al que le puede responder es el presidente de la República, y de una manera un tanto difícil, porque ellos podrían simplemente decir no, porque está constituido por gente independiente que se va nombrando a lo largo del tiempo, y lo mismo para la de energía, ¿no? Entonces, sí creo, se pueden fortalecer más, pero yo sí creo que son más fuertes de lo que la gente ASEA, piensa. por ejemplo. ¿La? ASEA. Bueno, ahí sí podrías tú decir, estoy de acuerdo. No tiene la misma naturaleza jurídica, para empezar, tiene razón. Ahí sí ya me callaste la boca. Bueno, lo que ha dicho él es, si todos esos contratos se dieron de una manera transparente, sin corrupción alguna, se van a respetar. Eso es lo que ha dicho. Y a priori, yo te puedo decir, como economista al menos, que si se hizo bien, y creo que hay mucha gente en la Comisión Nacional de Hidrocarburos que es bastante buena y bastante honesta, es casi seguro que de los 100 y fracción que hay, pues todos se hayan de alguna manera más o menos hecho bien. Entonces, si hay alguno que no se hizo bien, entonces va para atrás. Eso es lo único que ha dicho él. Pero si todos hicieron bien, o el 90% se hizo bien, pues el 90% va para adelante y se va a respetar. Eso es un hecho. Estamos hablando, aparte de contratos ya muy grandes, ¿no? de posibilidades de producción ya cuando estén en plena marcha, de 2.5 millones de barriles diarios de petróleo, nada más en esa zona. Entonces sí estamos hablando de algo muy importante para todos, sobre todo para México, no este sexenio, sino el siguiente, yo diría, porque ese sexenio va a ser un sexenio donde va a haber exploración, perforación, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que va a llegar grande, en bonanza, pues va a ser disfrutado, digamos, por decirlo así, en el sexenio siguiente. Eso es lo que ha dicho, y ha dicho también que, no obstante, cuando él llegue, el proceso de subastas o de licitación se va a detener y se va a examinar. Y se va a examinar las bondades de seguir teniendo estas subastas, básicamente, insisto, en el mar profundo, que es donde nosotros no tenemos posibilidad de hacerlo en este momento, o hacerlas más lentas, que el ritmo sea más lento.
Y yo siempre cuando hablo sobre esto digo que pues, es algo que tiene cierto sentido, porque es un problema clásico de economía saber qué es lo que hace uno con recursos no renovables. ¿Debe extraerlos todos en el mismo momento o debe esperarse y debe ir llevándoselo a lo largo del tiempo? Es un problema clásico de economía que ya Hotelling allá por los 30 del siglo pasado empezó a resolver, ¿no? Entonces, eso es lo que ha dicho él. Y también ha dicho pues, que va a tratar que Pemex sea una empresa de primer mundo, lo cual no es en este momento, ¿no? Ahora, ¿cuál era la otra? Refinación, ok. A ver, de nuevo, déjenme ponerlo en contexto. Ustedes saben que hay 6 refinerías en México de gasolina. Que si ustedes ven la capacidad, se sorprenden, pero en realidad en ninguna refinería, cuando ven la capacidad, es verdad lo que va a sacar. Si usted ve la capacidad de las 6 juntas, si trabajaran todo, sería 1.200.000 y tantos barriles diarios de gasolina. En la práctica ninguna refinería tiene eso, es más bien, esa capacidad es de entrada, pero ya la salida es muchísimo más baja, ¿de acuerdo? Como 30%, sí, más o menos. Y el punto es que en este momento estamos, si mal no recuerdo, importando gasolina por el orden de, no sé, alrededor de unos 900,000, tú sabes más de eso, acabas de hacer eso, 900,000 estamos consumiendo 900,000 barriles y de eso alrededor de unos 250,000 los estamos produciendo en México y el resto viene básicamente de Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué? Si nosotros en principio tendríamos una capacidad mucho mayor de producción. Y la respuesta es, por un lado, no se les dio mantenimiento a la gran mayoría de ellas, excepto la de Minatitlán, que está en Veracruz, las demás son viejas. Y hay 3 por un lado y 3 por el otro lado, hagan de cuenta, 3 hacia el Atlántico, 3 hacia el Pacífico. Y las que están hacia el Pacífico, aparte, no tienen posibilidad realmente de procesar la suficiente gasolina bien puesta y lo que acaban produciendo es combustóleo, esencialmente. Bueno, entonces, esa es una razón. Otra razón es la falta de mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de Madero, se gastaron cantidades enormes. Eso explica parcialmente 2% de incremento en 2014 y luego 3 y 3% más de Pemex en los siguientes 2 años, aparte de la caída de petróleo. Fue un dispendio impresionante que simplemente no tuvo ninguna repercusión en términos de producción. Bueno. Ahora, visto todo esto, hay muchísima gente, entre ellos López Obrador, que dicen, bueno, ¿cómo puede ser que nosotros ya estemos importando tanta cantidad de gasolina cuando podríamos nosotros, y algunas gentes inclusive dicen de manera inclusive más eficiente que en Estados Unidos, pero eso no sé, porque en Estados Unidos la gran mayoría de las refinerías ya son viejas también, y vas a estar más cerca del petróleo y vas a estar más cerca del mercado donde vas a distribuir. Hay gente, entre ellos López Obrador, que dice, que él está pensando, cambia de opinión ahí, él está viendo, pero en principio serían creo que 2 refinerías de gasolina, relativamente, no muy grandes, relativamente, ni pequeñas ni grandes. Eso en principio costaría del orden de probablemente, ahí depende a qué gente le preguntas, y depende del tamaño de la escala, pero alrededor de unos 6,000, 8,000 millones de dólares cada uno. Y hay mucha gente en Pemex también que piensa que tenemos que hacer eso para poder volver a producir gasolina. ¿Qué es lo mejor? La verdad no lo sé, es decir, porque es que depende de muchas cosas. Por ejemplo, si tú tuvieras una refinería como la que tiene la India, que es una refinería muy famosa, que le llaman Reliance, es quizá la más famosa del mundo ahora, no sé si ustedes saben, que tiene producción del orden de casi de 1 millón de barriles diarios de gasolina. Esa escala la usan la gente de la India o los habitantes de la India no solamente para la demanda, para satisfacer la demanda de gasolina, sino para satisfacer todos estos productos derivados de la gasolina, ¿no? Entonces, ahí depende de muchas cosas, ¿no? Si vas a producir fertilizantes, si vas a hacer qué, ¿no? No estoy seguro, pero sí, en efecto, él piensa eso, él está proponiendo que sean en principio 2 refinerías. Ahora, quisiera decir algo más. Bueno, no, mejor doy espacio para más gente, si me da pena.
Una pregunta. Carlos, mencionaste durante la presentación tu prioridad en reunirte con inversionistas extranjeras, ¿no? Es la preferencia, bueno, más que los inversionistas mexicanos, pero las inversionistas de afuera. Y cuando Graciela Márquez estuvo con nosotros hace un mes, ella habló sobre la importancia de diversificación de la economía mexicana, ¿no? La importancia, bueno, sí ha sido una prioridad, especialmente en cuanto a la renegociación de TEDCAN. Cuando estás pensando sobre esos tipos de inversionistas extranjeros, ¿qué tipo de, bueno, estamos hablando sobre la reforma energética, pero más que eso, ¿qué tipo de inversiones piensa que sería importante para el futuro de la economía y qué sectores serían las prioridades para una administración de AMLO? Sí. Esa es una buena pregunta porque no quiero que se lleven la idea de que yo estoy diciendo que para nosotros son mejores los inversionistas de los fondos de inversión de cobertura y cosas así que la gente de Apple que estábamos comiendo hace ratito con alguien. No, por supuesto que no. Para nosotros lo más importante son las empresas de la economía real, ¿no? La economía Apple, General Motors, Amazon, etcétera, ¿no? Microsoft. Por supuesto que eso para nosotros es lo más importante, porque nosotros queremos incrementar la inversión pública, pero también la inversión privada, y en particular inversión extranjera, y en particular nosotros no tenemos para nada ningún problema, al contrario, buscaríamos la inversión estadounidense en particular. Bueno, estos fondos de inversión, más bien me refería a que son ahorita los que tenemos que hablar con ellos, porque la gente del sector real sabe, conoce México y no le preocupa, pero a la gente que puede mover un fondo literalmente miles de millones de dólares de un segundo al otro, pues sí puede preocuparse por lo que pueda pasar en México. Y a nosotros también nos preocupa, porque si nos sacan de repente mucho dinero, pues nos va a brincar el tipo de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? No, pero a la larga, por supuesto que son bienvenidos las personas del sector financiero, inclusive qué bueno que haya más bancos y que no solamente de Estados Unidos, de Canadá y otros países, para que haya más competencia. Tenemos un problema todavía muy grave de competencia en México, económica, en el caso del sector bancario. Pero bueno. No, sí, lo más importante es el sector de la economía real. Y se ha hablado de todo. Nosotros quisiéramos tener inversiones de todo tipo, desde trenes hasta puertos, toda la parte de infraestructura pública, toda la parte de tecnología, toda la parte del sector digital, de la cuarta economía digital, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos interesa, pero también, por cierto, y lo estábamos hablando hace un ratito, Stephen y yo, energía limpia, ¿no? Por ejemplo, usar un poquito más nuestra energía solar, nuestra energía eólica, etcétera, etcétera, pero de una manera muy intensiva. Eso es lo que queremos nosotros. Muchas gracias. Preguntas de nuestro público. ¿Quién quiere lanzarse? Aquí al lado, por favor. Aquí. Bueno, tenemos 3 en este lado. 4. Doctor, Si te puedes presentar, por favor. claro que sí. Juan Carlos Arta Sánchez, soy consultor de la empresa Albright Stonebridge Group. Últimamente he escuchado también mucho sobre una discusión de la autosuficiencia alimentaria. No lo vi en las propuestas, pero quería hacer la pregunta, a ver si nos puede decir un poco sobre esa propuesta y después, si sí se va a llevar a cabo, si hay alguna implicación en la renegociación del NAFTA. ¿Quieres tomar 2, 3 preguntas? Como quieran. ¿Sí? Como Bueno, quieran. entonces tomamos 2 de aquí, por favor. Si podemos pasar el micrófono. Muchas gracias, Pablo. Villanueva, economista en el Fondo de Cobertura de Rocos Capital Management. Sobre los precios de garantía que ha mencionado el candidato López Obrador, ¿cuál va a ser el rol de la Secretaría de Hacienda estableciéndolos? Y si tiene una idea más concreta en cómo van a funcionar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, doctor. Ricardo Ortiz, soy director de Greensill Capital. Dentro de las inversiones que tenemos en México, llevamos 700 millones de dólares. Hoy en día ese es nuestro portafolio. Una cuestión muy relevante que hemos visto es la injerencia de la Secretaría de Hacienda dentro de Petróleos Mexicanos. Hacienda ha cambiado las políticas hacia dentro de Petróleos Mexicanos en este sexenio 2 veces. ¿Cuál va a ser la propuesta que usted tiene una vez que tomen la presidencia de la República? Gracias. Empezamos con esas 3, Carlos. Bueno, respecto
La autosuficiencia alimentaria. Yo creo que podría yo de nueva cuenta poner un poquito en perspectiva el asunto. Ahorita en este momento nosotros estamos importando maíz de Estados Unidos en el orden de 2.3 más o menos, lo que ustedes dirían billones de dólares, lo que nosotros diríamos miles de millones de dólares o millardos, nada más de maíz. Eso a mucha gente le causa un poquito de escozor, como ustedes pueden imaginar, sobre todo porque el maíz es casi tan sagrado como la Virgen de Guadalupe, no tanto, pero un poquito menos. Por supuesto, eso era algo natural que pasara, ¿no? Así como nosotros estamos exportando ahora coches a Estados Unidos, pues Estados Unidos, que tiene una gran capacidad en términos de producción de alimentos y unas grandes tierras comparados con, bueno, a lo mejor Ucrania también tiene algo así y algunos otros países, pero nada más, Argentina también, pues nosotros no tenemos realmente capacidad para poder producir y competir con ustedes. Y por supuesto eso era algo natural que iba a suceder más tarde que nunca, ¿no? Pero no obstante, pues sí hay gente que se preocupa un poco. Ahora, cuando estamos hablando de autosuficiencia, cuando el candidato está hablando de autosuficiencia, no está hablando de que ya vamos a producir pues, maíz en lugar de importar los 2.2 billones, miles de millones de dólares de maíz y otros alimentos. No, pues imagínense, pues seríamos, sería imposible. Nadie puede competir casi con Estados Unidos. Aparte, ustedes tienen un sistema de subsidios muy importante. No, él sobre todo se está refiriendo. Y ahora paso también a lo del precio, de los precios de garantía. Él se está refiriendo sobre todo, piensen ustedes que México la economía mexicana es una economía dual, una economía más o menos buena en términos tecnológicos y muy eficiente, pero por otro lado, una segunda parte donde están el 80% de los mexicanos que es muy ineficiente, sobre todo en el sector rural y sobre todo en el sur de México. Entonces hay una dualidad muy grande de las economías. Y el problema que se tiene es que ya ahora la gente, se estima que alrededor de unos 20 millones de personas, ya no pueden ni siquiera sembrar maíz, cosecharlo y sobrevivir con ese maíz. Es decir, ya no es suficiente para su autoconsumo. Y esa es la gente en la que se está pensando. Esencialmente es lo que cuando se habla de eso, de suficiencia alimentaria, esencialmente se está pensando en esa gente. Porque hay muchos críticos que dicen, oye, Carlos, a ver, pues tú sabes economía y entonces es libre comercio. Entonces, sí, ustedes importan un chorro de maíz, pero los estadounidenses importan un chorro de aguacate. Pues sí, nada más que quien tiene el aguacate o el jitomate son generalmente productores o algunas veces bastante ricos, de hecho, y en el noroeste, no en el sur. Entonces se está pensando sobre todo en eso. Ahora, hablando más directamente de los subsidios, de los precios de garantía, déjenme decir dos cosas. Primero, ya existen precios de garantía, pero a través de ASERCA, ASERCA. Esos precios de garantía son sobre todo para agricultores relativamente ricos y es lo que se le llama el objetivo ingreso objetivo. Y lo que se está pensando es no ser tan regresivo. Y en lugar de ayudarlos a ellos, que a lo mejor ni siquiera necesitan mucha ayuda, no sé, hablar mejor de precios de garantía para los más pobres. Eso es esencialmente de lo que se está hablando. Eso es todo, no hay nada más que eso. Y luego, eso de Pemex es una pregunta muy interesante. Es muy interesante porque, bueno, como yo les dije hace rato que parte del problema en el que nos encontramos ahora, bueno, a ver, este asunto de que creció la deuda respecto al PIB de 37 a 50% tuvo la siguiente consecuencia de inmediato. Llegó un día en que Moody's y todas las calificadoras dijeron, a ver, espera, ya México, pues todo el mundo estaba obnubilado por las reformas estructurales y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que 2013, y que bla, bla, bla. Y de repente se despertaron un día muchos y se dieron cuenta que la deuda se había disparado al infinito. Y fue en ese momento que el gobierno se asustó y fue en ese momento cuando básicamente se metieron los frenos en la inversión pública. Ya no hay inversión pública en México, excepto el nuevo aeropuerto, que espero que me pregunte, porque ahí tengo buenas respuestas ahora sobre el nuevo aeropuerto, excepto por el nuevo aeropuerto y el tren interurbano, que ha sido un fracaso total. Ahorita les digo por qué. Básicamente no hay inversión pública. No, yo acompañé al candidato por Veracruz.
Las carreteras de Veracruz, recuerden, es el tercer estado más poblado de México, es un estado que era muy rico y ahora no lo es tanto. Las carreteras de Veracruz, es más, digo, con todo respeto para los veracruzanos que estén aquí o nos estén oyendo, están más malas que las de Oaxaca, con todo respeto. Están muy mal, porque la inversión pública básicamente es cero. Entonces, pero eso fue sobre todo por Pemex. Entonces la pregunta es, ¿cómo arreglar Pemex? Y hay muchas preguntas muy interesantes que, bueno, pues tú tienes un fondo de inversión. Para empezar, es una pregunta, y tú sabes mejor que yo la respuesta. ¿Por qué Pemex tiene que endeudarse? Y no mejor el gobierno federal mismo, y se lo pasa a Pemex. Sale muy caro que Pemex se endeude, porque simplemente los costos son muchísimos más altos. Entonces, todo eso se va a tener que explorar, pero con cuidado nada más, pero se va a tener que explorar. Tienes toda la razón. Es una pregunta muy interesante. Y si tú tienes la respuesta, pues dímela, ¿no? Te contrato cuando ganemos. Adelante. Gracias. Tenemos una pregunta aquí y voy a tomar dos más. Uno atrás. ¿Alguien de este lado? Por favor. Hola, doctor. Aquí mismo. Sí, para empezar y después atrás. Bueno, Carlos, doctor, ¿cómo estás? Elvira Daniel, soy abogada en la Ciudad de México, conozco al doctor y conozco algo del proyecto. Tengo dos preguntas que me gustaría poner en la mesa. La primera, no escuchamos nada acerca de los problemas que hay en el presupuesto público sobre el presupuesto aprobado y el presupuesto ejercido, sobre las grandes discrepancias que son la manga ancha que ha sido de la Secretaría de Hacienda en los últimos años entre los diputados que pasan horas y horas tratando de aprobar un presupuesto y que luego sirve como letra muerta, hasta donde yo lo entiendo, en el ejercicio del presupuesto público. Este es uno. Y otro que no tiene nada que ver con eso, le quiero preguntar si tiene conocimiento o tiene o han estudiado las analogías sobre este programa, que a mí me parece los más importantes que propone el candidato para los jóvenes, el apoyo a los jóvenes, como una forma, de un lado, de combatir el problema de la inseguridad que tenemos en el país, que el bono demográfico se está yendo para allá, y como para promover el crecimiento económico. En Estados Unidos hay un programa que se llama Work Opportunity Tax Credit, que no está específicamente dirigido a los jóvenes, está dirigido a otro tipo de sector, pero también desfavorecido, gente que está en welfare y que tiene ahí ciertas condiciones. Y yo encuentro, por lo que he estudiado de ambos proyectos, que tienen alguna similitud. ¿Conoce este programa? ¿Sabe qué se trata? ¿Cree que tiene no nada más un fondo económico, sino un fondo social? Y luego, pues, el aeropuerto sí me gustaría conocer su opinión. Gracias. Aquí atrás. Muchas gracias, doctor. Daniela Stevens, de American University. Me gustaría saber qué va a ser. Mencionó el sector informal, pero mencionó, por ejemplo, amas de casa. Me gustaría saber cómo incorporar el sector de comercio informal en general a la economía formal. Y también mencionó el ISR, pero no habló sobre el IEPS y sobre el precio de las gasolinas y cómo si se va a cambiar el IEPS o si se va a mantener constante. Y ya finalmente también habló sobre la reforma educativa y mencionó lo que estaba mal, que fue una reforma laboral al sector educativo, pero no una reforma a la educación en México. Eso es. Y nos podría comentar si tiene propuestas en cuanto a esto. Gracias. Gracias. Y por último, allí. Sí, tú. Sí, Sí. Me llamo Justin Margolis con el gobierno de Quebec en Canadá y es una pregunta sobre la NAFTA y el aspecto trilateral, que hay 3 países y quiero saber si AMLO va a respetar la solidaridad entre los 3 países, si va a aceptar un acuerdo bilateral o si como el gobierno mexicano ya mantiene su compromiso para que los 3 países sean alianzados por el acuerdo que tienen ya. A ver si tenemos tiempo para una ronda más, ¿no? Pero, Bueno, sí. voy rápido. Empiezo al final, muy rápido. Nosotros ya tenemos un nuevo acuerdo con Canadá, que es el TPP. Entonces, si el presidente Trump decide no tenerlo con nosotros dos, pues nosotros dos vamos a continuar. Y por supuesto, siempre encantados. Con Canadá siempre ha habido una relación, como tú también sabes, usted también sabe, pues muy estrecha, ¿no? Entonces nosotros siempre estaríamos a favor de cualquier acuerdo con Canadá. Luego, educación. Hay varias propuestas. La primera propuesta es
que se reúnan, es decir, una reforma educativa no se puede hacer de arriba hacia abajo, sino tiene que tener el concurso de todos. Entonces tiene que tener, sí, a los profesores y a las autoridades, pero también tiene que tener a los padres de familia. Eso es muy importante y es algo donde se pretende, al menos Esteban Moctezuma siempre habla sobre eso, se pretende tener una integración muy fuerte entre los padres y los profesores. Pero dos, elevar la autoestima de los profesores. No podemos tratarlos así, me parece, porque es un estigma casi social el que ellos recibieron al haber hecho, me parece a mí, el gobierno lo que hizo. La otra pregunta era, la del IEPS. Esa es una pregunta muy interesante. El IEPS es un impuesto especial que existe sobre varias cosas, por ejemplo, impuestos al pecado, ¿no? Alcohol y tabaco y todo eso, los típicos impuestos al pecado, pero también hay un impuesto sobre la gasolina, sobre el consumo de la gasolina, y supongo que lo que usted pregunta es, ¿se va a subsidiar o no el consumo de la gasolina? Al final del día eso es. Ahora, la primera cosa que me gustaría decir es, uno, nosotros nunca el candidato nunca ha dicho que se va a reducir el precio de la gasolina. Anaya sí ya lo dijo, que yo no sé cómo le va a hacer, pero va a reducir el precio de la gasolina. De hecho, el candidato López Obrador siempre ha dicho, en principio lo que se va a tratar de hacer es que los incrementos reales sean cero, es decir, que los incrementos en gasolina sean similares a los incrementos de la inflación normal, no la subyacente, sino la normal, que es la que le pega, digamos, a la gran mayoría de los consumidores. Tercero, ya hay, aunque no lo crean, al subsidio, El gobierno federal, después del gasolinazo, se echaron para atrás y parte de lo que está pasando en este momento, pues hay un subsidio del gobierno federal. Ahora, si de repente se nos dispara el tipo de cambio a 22, pues usted me dirá, si nosotros ya estamos ahí y sabemos todas las consecuencias políticas que eso puede tener que tendría, si de manera temporal nosotros no trataríamos de amortiguar el golpe, le puedo decir que sí, porque nosotros no nos la jugaríamos. Pero en general nosotros trataríamos siempre de elevar todo en términos nominales, siguiendo la inflación. La otra pregunta, eran tres, ¿no? No. ¿Ya? No, ya. Entonces, ahora, empiezo por la que, bueno, el nuevo aeropuerto es la más difícil. Entonces, la primera era la de la de las adecuaciones. Bueno, nada más, yo estoy totalmente de acuerdo, te iba a decir tú, porque nos conocemos, pero de usted, así como ella me llamó. Les voy a dar nada más un ejemplo de todo lo que puede suceder en el presupuesto de México. Hay 3 ramos del presupuesto federal que están asignados a estados y municipios. Nosotros somos una república federal, como lo es Estados Unidos y como lo es Canadá. El ramo que se llama 28, que se llama participaciones y del que puedo hablar mucho porque he escrito mucho sobre eso, que yo creo que está mal la fórmula, pero eso es otra historia, y el ramo 33, que son aportaciones, esos están normados por ley, es la ley de coordinación fiscal. Hay un ramo que se llama el 23, que es un ramo que originalmente, que se llama de hecho prestaciones y salarios o sueldos, porque ahí era donde se metía el dinero para incrementos salariales del gobierno federal. Nada más que sucede que este sexenio, ese ramo 23 creció mucho. Creció tanto que hubo años donde hubo más de 100,000 millones de pesos en ese fondo. ¿Para qué sirvió ese fondo? Bueno, a mí hasta vergüenza me da, pero lo voy a decir. 1, los moches, le decimos nosotros en México, y era esta idea, iba a traer de hecho el formato, porque es un formato muy chistoso. Hacienda les daba a todos los gobernadores y sobre todo a los legisladores, les daba un formato en Word, donde les decía, a ver, escribe aquí cómo se va a llamar tu programa, cuánto vas a querer, le cargas el IVA o no le vas a cargar, etcétera, etcétera, y por favor aquí explicas por qué esto se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces pues la gente pues metía, ¿no? Total. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que los legisladores aprobaran lo que tenían que aprobar. Es decir, era una compra de legisladores así tal cual. Esos son lo que nosotros llamamos los moches, como tú te acuerdas, ¿no? Y ahí, por cierto, Anaya, hay gente que piensa que cuando era legislador incurrió en esas prácticas. Pero aparte, en ese fondo también hubo, espero que ya no, montos muy discrecionales para estados.
Nada más que curiosamente, el que ganó siempre con los montos discrecionales estados era Estado de México, de donde venía, era gobernador Peña Nieto. Estado de México ha sido beneficiado de manera, me parece, injusta, si no es que ilegal, a través de la Ley de Coordinación Fiscal y a través de esto de manera muy notoria a lo largo del sexenio. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, programas. No lo conozco, pero sí te puedo decir que en esto de que decíamos de la franja fronteriza del 8%, también se está pensando en tratar de ligar estos asuntos tributarios, beneficios fiscales con programas como el de los jóvenes. Y finalmente, 3, nuevo aeropuerto. Ese es muy interesante. ¿Puedo hablar un poquito? 5 minutos y ya. Por cierto, hay otro proyecto muchísimo menos gigantesco que tampoco resultó, que es el tren interurbano entre, ¿dónde? Estado de México, a Ciudad de México, de un tren de menos de 60 kilómetros que no van a acabar, que originalmente estaba planeado que fuera hecho en menos de 30,000 millones de pesos y ya llevan 60,000 millones de pesos, que les da cuenta de la incapacidad de ejecución de este gobierno actual, perdón, pero es así, y les da cuenta también de la calidad de la inversión. No es que se invirtió 60,000 millones de pesos, probablemente nada más invirtieron 20,000 por la incapacidad. ¿Sí me explico? En términos del valor del tren, pues eran 20,000 millones de pesos. Bueno, nuevo aeropuerto. Es muy interesante y si me permiten voy a hablar un poquito al respecto. De entrada, ya lo hice con la comida y siempre lo hago, les voy a participar algo. Hay un aeropuerto que desde hace un tiempo se ha planeado para Berlín, la ciudad de Berlín, que ya aparentemente el 2020 ya va a ser inaugurado, esa es la promesa. Va a ser inaugurado y si es inaugurado el 2020, el número de años de retrasos van a ser 9. Y yo le digo a la gente, y ellos son alemanes y nosotros somos mexicanos, entonces imagínense con un megaproyecto de un nuevo aeropuerto, por el amor de Dios. Pero bueno, dejemos eso de lado. Los megaproyectos, todos, de gobiernos, pero también de empresas, son muy riesgosos. Hay un libro muy bonito al respecto, ahorita se me escapa el nombre de un experto en eso, que él dice que básicamente 2/3 de todos los megaproyectos, sean privados o públicos, están destinados o a ser muy costosos o al fracaso, simple y sencillamente. Es muy complicado hacer megaproyectos. Bueno, el nuevo aeropuerto se planeaba o se planea o a lo mejor se hace en Texcoco. Antiguamente, hace ya algunos años, Fox, cuando llega como presidente de México, dijo, se necesita un nuevo aeropuerto y lo quiero poner en el lago de Texcoco, pero en otro lado que es una zona que se llama Atenco, o en Tizayuca, Hidalgo, que es una ciudad que está arriba al norte de México. Cuando nosotros estábamos en el gobierno siempre pensamos, nos gusta mucho lo de Tizayuca y que hay un tren que llegue a Buenavista, a los mexicanos que estén aquí, al tren de Buenavista. Nunca se hizo, Fox decidió Atenco, fue una mala decisión porque entonces las comunidades de Atenco se levantaron y ustedes saben todo lo que pasó, inclusive represión eventualmente con Peña Nieto, por cierto, cuando era gobernador del Estado de México. Entonces lo que hicieron fue esta vez cambiarlo así, ya Atenco no, sino así. Cambiándolo así, ahora ya se pierde no solamente el aeropuerto nacional, el actual, el que todos ustedes conocen, sino también se pierde un aeropuerto militar que está en Santa Lucía, que está en Hidalgo. O en Hidalgo, en Estado de México, está abajo de Tizayuca, yo creo que es Hidalgo, sí es Hidalgo. Se pierden los dos, pues porque movieron así. Segundo, es el lago de Texcoco. El ingeniero Carlos Slim, quien es un tipo extraordinariamente inteligente y como ustedes saben también extraordinariamente rico, la otra vez dijo, bueno, pues el Valle de México se está hundiendo, pues ¿cuál es el problema de que todo el mundo se hunda? Pues sí, a lo mejor hasta playa tenemos, ¿no? Si se hunde todo muy, muy bonito. Pero el problema es que se hunde de manera diferencial. Entonces, cuando hay hundimientos de manera diferencial, todo cambia. Si ustedes han ido, los mexicanos, hayan ido a Texcoco últimamente, en la carretera de Texcoco uno va así como si fuera una especie de cochecito. Es algo terrible, pero es por eso, porque se va hundiendo de manera diferencial. Entonces, todas las pistas se les va a tener que dar mantenimiento. Hay gente que dice que cada 2 años, hay gente más optimista que dice cada 5 años. Yo no sé, pero de que van a tener que rehacerse casi, sí. Entonces, permanentemente va a haber una pista que probablemente no funcione. 3,
Hay cuestiones ambientales muy serias. La pista 1 ya se tapó, había una laguna reguladora que se llamaba Casa Colorado, que se hizo en la época de Calderón. Y en la época de Calderón se gastaron lo que sería ahorita alrededor de 10,000 millones de pesos en hacer este vaso regulador, que esencialmente es hagan de cuenta, una laguna para que entre mucha agua cuando llueve mucho en el lago de Texcoco. Y ya cuando se tope, entonces con bombeo lo mandan por el drenaje profundo y lo sacan hacia Hidalgo. ¿Sí? Eso ya no existe, ya se acabó porque arriba va a estar la pista 1, ¿de acuerdo? La propuesta de López Obrador era, úsese el Santa Lucía, el militar, pónganse 2 pistas más y que ese sea el aeropuerto internacional y el aeropuerto nacional que siga siendo el que tenemos ahora. Hay gente que dice, de eso también debo comentarlo, que pues sí se puede, es mucho más barato, pero el problema es el espacio aéreo esencialmente, que dicen que habría muchos problemas, habría mucho sobrevuelo, digamos, de aviones. Eso es lo que esencialmente se dice. ¿Qué es lo que ha pasado? En las últimas semanas me parece que ya se ha encontrado la solución para todos. ¿Y cuál es la solución? Bueno, en lugar de que los inversionistas, Carlos Slim y compañía, sean contratistas del gobierno, porque hasta el momento todo eso es de una empresa estatal, ahora que ellos sean los inversionistas, lo cual me parece muy bien a mí. Si ellos piensan que todo está a todo dar, órale, te lo cedo, te doy las tarifas aeroportuarias y tú adelante caminante, ¿no? Espero que todo el mundo esté de acuerdo y creo que probablemente esa va a ser la mejor solución. Carlos, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Jason y Catherine del Atlantic Council por compartir esos espacios con nosotros. Ha sido una serie muy exitoso, en mi opinión. Obviamente quiero agradecer a todo el staff del Wilson Center, del Instituto México, las superestrellas de estos procesos. A ustedes como público, gracias por venir y participar en el diálogo. Y a ti, Carlos, aquí en Washington, en el Wilson Center, en el Atlantic Council, el diálogo es fundamental. Entonces es muy, muy importante escuchar a todos los diferentes puntos de vista de los partidos políticos, los candidatos, etc. Entonces, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias.